se postrará ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Postramos nuestro corazón delante de ti, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra, pues venciste en esa cruz y no hay nadie que se compare a ti, Jesús. ¿Quién como el Cordero de Dios que ha vencido? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Nos postramos ante ti, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme,
Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre comparado a ti, Jesús. Que en tu nombre, Señor, se dobla toda rodilla. En tu nombre, Señor, huyen cualquier hueste de maldad. En tu nombre trae sanidad al que está enfermo. En tu nombre trae libertad al cautivo. Por eso declaramos y cantamos con todo nuestro corazón así, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre es, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre es, incomparable es él. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Incomparable, incomparable, inigualable. Sí, Señor, hoy y por siempre te adoramos. Reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre es, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre es, incomparable es él. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre es, no hay Gracias, Señor, que tú has prometido estar con nosotros todos los días
Dios les bendiga, bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Casa del Rey. Es un gusto poderles saludar, recibirles en esta noche a través de esta transmisión y esta enseñanza que vamos a tener esta noche del libro de Romanos. Estamos aprendiendo y viendo cómo Dios nos habla a través de esta hermosa epístola o carta a los romanos escrita por Pablo. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de muertos al pecado, vivos para Cristo. Estamos en Romanos capítulo 6. Así que le invito a que prepare su mente y su corazón. Vamos a orar para poner delante, Señor, esta enseñanza y que Dios hable a nuestros corazones. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque eres bueno. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor, y ponemos delante de tu presencia esta enseñanza, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el maestro que nos enseñe y nos guíe a toda verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada hablábamos del capítulo 5 y hoy si quisiéramos sintetizar esta carta a los romanos del capítulo 1 al 8, pudiéramos poderlo de esta manera. Del 1 al 18 al 3:20 sería cuando Pablo nos habla de lo que es la condenación. En los primeros capítulos está hablando precisamente de cómo el hombre estaba, la condición, y muestra que había pecado y todo, y es la condición de que es condenado por causa del pecado, de la desobediencia y la rebeldía. Del capítulo de Romanos 3:21 al 5:21 el tema sería la justificación. Vemos que en esos capítulos Pablo nos está hablando de cómo somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Y bueno, del capítulo 6 al 8, que vamos a ver el 6, nos está hablando del tema de la santificación. Una es la santificación posicional y la otra es la que es progresiva, lo que estamos haciendo, lo que nos corresponde hacer a nosotros como hijos de Dios. Y Pablo terminó diciendo en el capítulo 5 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y bueno, la conclusión para muchos sería que si nosotros estamos pecando y Dios nos va a dar esa gracia, ese perdón, entonces mucha gente pensaría, pues vamos a pecar más para que Dios nos dé más gracia, pero obviamente que nosotros no podemos jugar con eso. Pablo está diciendo que la gracia es un regalo, pero no es para que nosotros juguemos con eso o lo manejemos de una manera equivocada. El apóstol Pablo inicia también el capítulo 6 con una pregunta que podría estar en la mente de muchas personas y que quieren pervertir quizás el mensaje de la gracia del Señor. Muchas veces podemos confundir lo que es la gracia o la libertad que Dios nos da con el libertinaje, ¿sí? Vayamos a Romanos 6:1, por favor. Y vamos a ver 3 puntos el día de hoy. El primer punto es: el que ha sido justificado ha sido colocado en Cristo por el Espíritu. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estoy leyendo la versión 60. La palabra perseverar es permanecer, vivir permanentemente. Entonces, Pablo está diciendo que vamos a vivir permanentemente en pecado, ¿sí? Y vamos a ver otras dos versiones aquí en este mismo versículo. Vamos a ver Romanos 6:1, nueva traducción viviente. Dice: ahora bien. ¿Por qué Pablo está diciendo ahora bien? Porque está trayendo del versículo 5, está tratando de conectar con el 6. Recuerden que cuando Pablo está escribiendo la epístola a los romanos, él no está pensando en capítulos ni en versículos, está pensando en lo que Dios le está diciendo que escriba, y no tiene que ver con capítulos, versículos, y por eso muchas veces termina un capítulo, pero está conectando con el capítulo anterior. Los capítulos fueron hechos posteriormente por personas para que fuera más fácil poder estudiar la Biblia. Y bueno, dice la versión nueva traducción viviente: y ahora bien, ¿debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su maravillosa gracia? Es una pregunta. Este mismo, pero en palabra de Dios para todos, dice: bueno, ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Y bueno, ¿qué está haciendo Pablo? Está diciendo que muchas veces está la gente tratando de abusar de la gracia. Hay gente que se quiere aprovechar porque dicen Dios es bueno, Dios es amor, y por lo tanto quieren aprovecharse de eso. Pero aquí está hablando más que nada de lo que anteriormente había hablado Pablo del pecado. Habla de la justificación y después dice que cuando hubo pecado, dice que sobreabundó la gracia. Entre más pecado había, más gracia de parte de Dios.
Y en este capítulo 6 el apóstol Pablo inicia con un estilo argumentativo. ¿Qué significa esto? Bueno, en los anteriores capítulos él tenía un estilo diferente. Ahora empieza con sus argumentos, empieza con una pregunta y muchas veces lo que Pablo está diciendo, hay cosas que ya están establecidas, que no solamente más que hay que creerlas, pero en otro caso él está explicando, como en el caso de la gracia, ¿sí? Y no está tratando Pablo de probar nada con respecto al pecado, simplemente dice que todos éramos pecadores y no está poniendo en tela de juicio ni sacando argumentos, simplemente esta es la verdad. Nosotros por causa de nuestro pecado, por lo que dice la ley, somos pecadores todos. Ahora, Pablo prácticamente está haciendo esta pregunta: ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? O sea, está preguntándole a alguien, él se está imaginando a una persona y le está haciendo esta pregunta. O en otras palabras, ¿vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Y obviamente nosotros podemos ver que la respuesta en el versículo que sigue es inmediata, es rotunda, dice: en ninguna manera. ¿Sí? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Estoy leyendo la versión 60. Sí, o sea, Pablo hace una pregunta, pero contesta inmediatamente: ¿vamos a seguir pecando? Dice: en ninguna manera. Ahora, en ninguna manera equivale a decir que perezca tal pensamiento. O sea, ni siquiera se me ocurra pensar tal cosa. Es una frase, de ninguna manera es como que ni siquiera debo de imaginar o pensar tal cosa. Y bueno, la versión Nueva Traducción Viviente dice: por supuesto que no. ¿Debemos seguir pecando? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, la frase para los que hemos muerto al pecado, estos somos a los que hemos creído en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, dice: para los que hemos muerto al pecado. Probablemente nos señala en el momento que nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros tenemos que creer y fortalecernos en la palabra, sabiendo que lo que Dios dice es verdad. Sí, ahora, si a Dios le encanta perdonar, esto es lo que pudieran pensar algunas personas: ¿por qué no darle más cosas para que nos perdone? Si el perdón está garantizado, entonces podemos pecar todo lo que queramos. ¿Para qué? Para que Dios nos dé esa gracia. Pero obviamente la respuesta es no. No podemos estar pecando, no podemos, nosotros no podemos estar jugando con lo que Dios ha dicho. De hecho, la palabra de Dios dice que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y entonces también dice en 1 Juan que el que practica el pecado, entonces practicar es hacer algo constantemente, y obviamente nosotros no debemos estar jugando ni haciendo lo que queremos o hacer algo en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, el perdón de Dios no convierte en menos serio el pecado. Sabemos que Dios odia el pecado, ¿sí? Y por el contrario, podemos ver que el perdón es tan serio para Dios que, si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva pecan, ellos fueron sacados de donde estaban, del paraíso. Se perdieron muchas de las cosas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y vemos a través de toda la escritura cómo Dios, cuando las personas pecaban, eran condenadas. Muchas habían muerto, otras fueron desechadas por causa del pecado. Es más, el pecado hace que también la muerte del Señor Jesucristo tenga que pagar por ello, y entonces estamos viendo que el pecado es algo muy serio para Dios. Y mucha gente no lo ve así, lo ve como algo que, bueno, pequé, le pido perdón, o sea, no pasa nada, como si fuera un juego. Pero no podemos estar tomando a la ligera el pecado. Si bien es cierto, la misericordia de Dios no debe convertirse en una excusa para vivir un estilo libre o una vida negligente. Hay gente que vive en el libertinaje pensando que, como estamos en la gracia, podemos hacer lo que querramos. Y obviamente la escritura nos dice que tenemos que tener una actitud correcta, tenemos que vivir en santidad, tenemos que agradar al Padre, decirle no al pecado. Todo aquello que ofenda a Dios o su santidad es decirle no, porque por amor a Dios. Amén. Romanos 6:3, por favor, si tiene su Biblia ahí, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y si ve usted aquí en la pantalla, estoy poniendo una letra con mayúsculas, la palabra bautizados en Cristo Jesús. Esta palabra bautizados es importante para que usted la subraye, pero hay algo que tenemos que notar. Dice en Cristo, no nada más por Cristo o con Cristo. Estamos bautizados en, ¿sí? Hemos sido bautizados en su muerte. La versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿o acaso
olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Y vemos aquí, si comparamos las dos versiones, vemos que una dice, hemos sido bautizados en Cristo, y la otra dice, hemos sido unidos. Ahorita vamos a ver la palabra bautizo, de dónde viene. Es una palabra griega. Baptizo significa colocar, significa sumergir o significa introducir. Entonces, cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo, significa que fuimos colocados, fuimos sumergidos, fuimos introducidos, fuimos conectados, hechos uno, unidos a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿No saben que los que han sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados también en la muerte? Amén. Ahora, Nueva Traducción Viviente dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos en su muerte? Y vemos la comparación, bautizo y unidos, ¿sí? Ahora, este es otro versículo que muchas veces se ha malinterpretado o se ha comprendido mal. Porque si vemos el bautizo solamente como el bautismo en agua, ¿sí? Entonces pierde el sentido verdadero. O sea, no nomás es sumergirse como un acto, sino el hecho es que entendamos que nosotros hemos sido sumergidos, pero hemos sido identificados con Cristo. No creo que aquí se refiera principalmente al bautismo por agua. Yo creo que el bautismo por agua y que la inmersión del agua expone mejor lo que aquí enseña. Es algo simbólico, pero en realidad Pablo nos está hablando sobre la identificación. El sumergirnos, el estar unidos en Cristo es lo que hace la diferencia. No es solamente un ritual, porque mucha gente piensa, bueno, me quiero bautizar porque muchos lo hacen o porque la Biblia lo dice, pero no entienden el contexto, no entienden la importancia de realmente estar bautizados. Y los traductores a lo mejor no tradujeron la palabra griega bautizo, simplemente la pusieron del griego al español, pero no pusieron como la otra palabra que dice unidos, o que dice colocados o sumergidos o conectados o introducidos con Cristo Jesús. Entonces, una palabra en griego o en hebreo puede tener un significado mucho más amplio que en el español. Entonces, aquí no hay que perder de vista la palabra bautizo, que es sumergido, que es conectado, que tiene que ver con estar unidos o introducidos o conectados con Cristo. Amén. Ahora, la palabra bautismo también habla de nuestra identificación con Cristo. Cuando bajamos a las aguas, nos identificamos con su muerte, y después cuando salimos de las aguas, nos identificamos con su resurrección y salimos a una nueva vida, una nueva novedad de vida, ¿sí? Y fuimos bautizados para identificarnos con Él en su muerte como en su resurrección, y lo vamos a ver más adelante en el siguiente versículo. Ahora, cuando Cristo murió hace más de 2000 años, fuimos identificados con Él en su muerte. Él muere en la cruz del Calvario. Pablo dice que estamos juntamente muertos con Cristo Jesús, y dice que hace más de 2000 años Él muere en la cruz, pero realmente Él estaba tomando nuestro lugar. Si nosotros vemos ese sacrificio, Él no merecía morir. Usted y yo éramos los que merecíamos morir por lo que Cristo hizo, por nuestros pecados, nuestros delitos. Entonces Cristo toma nuestro lugar, se identifica con nosotros, y entonces nosotros tenemos que identificarnos ahora con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Mi pecado y su pecado colocaron a Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y en este sentido nos identificamos con Él al morir y al resucitar. Amén. Romanos 6:4, por favor. Dice, porque somos, y aquí tengo otra palabra en mayúsculas que le estoy poniendo intencionalmente, somos sepultados. La otra era, somos bautizados juntamente con Él, ¿sí? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Y le estoy subrayando algunas palabras que son claves. Miren la Nueva Traducción Viviente, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos, ¿qué? Vivir una vida nueva. ¿De qué nos habla aquí? Bueno, hay varias cosas importantes. Sepultados juntamente con Él. Sepultados juntamente con Él significa estamos juntos, estamos sepultados juntos. Cosepultados sería cosepultados, o estar con Él conectados en su muerte. Y andar en novedad de vida o vida nueva significa nuestra nueva condición ahora en Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, nos ha dado una vida nueva y estamos en novedad de vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, en la iglesia
de la época de Pablo, la inmersión era la forma usual de bautismo. Hoy vemos que hay diferentes religiones que bautizan de diferentes formas. Algunos puede ser por bautizo, otros solamente por aspersión. Y hay otras formas quizás, pero en el caso que dice la Biblia es por inmersión, sumergidos en el agua completamente y luego tienen que salir. ¿Qué hacían los antiguos cristianos, los primeros cristianos? Bueno, lo que hacían ellos, bajaban a las aguas totalmente a la persona, prácticamente significa sepultarlos por completo, y posteriormente salían de la agua y eso significaba que estaban prácticamente como resucitando a una nueva vida. Y era un testimonio externo de algo que estaba pasando internamente, era como estar testificando de nuestra fe y nuestra decisión de seguir a Jesús. Eso significa el bautismo, ¿sí? Ahora, si pensamos en nuestra antigua manera de vivir, eh, prácticamente esa antigua manera de vivir está muerta, sepultada cuando nosotros vamos al bautismo, nos identificamos y ya no deberíamos vivir nosotros en el pecado de una manera intencional. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la capacidad y el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder resistir al pecado. Ahora el pecado ya no se va a enseñorear. ¿Por qué? Porque ahora Cristo nos ha dado una vida nueva. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos hace libres para poder salir adelante. Ahora, el vivir una vida nueva es el objetivo y es el fin del proceso de la santificación. Cuando nosotros decimos sí al Señor Jesucristo, cuando aceptamos y nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir, le decimos sí al Señor, lo que estamos haciendo prácticamente es hacer un cambio en nuestro estilo de vida, pero viene el Espíritu Santo en nuestras vidas por el arrepentimiento, por el aceptar a través de la fe el Evangelio, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entonces ahí empieza un proceso de santificación que le llamamos progresiva. ¿Qué quiere decir? Que esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Dios ya hizo su parte cuando Cristo murió por nuestros pecados, y después nosotros ahora tenemos que caminar a través de la fe y seguir lo que Dios dice en su palabra. Vayamos a Romanos 6:5, por favor. Dice, porque si fuimos plantados, aquí le estoy poniendo otra palabra importante, plantados, ¿sí? Ya vimos otras dos palabras anteriores, sepultados, vimos otra que es bautizados, y aquí estamos viendo plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte, así también lo seremos en la resurrección. Nueva Traducción Viviente dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y en ambos versículos nos habla de una comunión, nos habla de estar ligados, plantados, adheridos, ¿sí? Unidos a Cristo en su muerte. Y las tres palabras que hemos visto que es sepultados, que hemos visto también la palabra bautizados, y esta última que estamos hablando de la palabra plantados, nos habla de algo que tiene que ver con Cristo, identificarnos con Él y lo que hemos recibido ahora, nueva vida. Ahora hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido perdonados, justificados, y ahora Dios quiere que vivamos en novedad de vida, ahora que vivamos en un proceso de santificación, ¿sí? Plantado juntamente expresa algo muy importante, expresa una unión vital cercana. Mire, la frase expresa exactamente el proceso por el cual un injerto es unido con la vida de un árbol, al hablar de plantados, injertados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que crezcamos juntos, adheridos, hasta que nos hagamos uno y pueda correr la vida de Dios en nosotros. Es la unión del tipo más cercano y la vida de Cristo fluye a través de nosotros por esa unión que hay, esa conexión, ¿sí? Cuando estamos plantados, vemos que en Juan 15 dice que debemos permanecer en Él. Habla de la vid verdadera y que tenemos que estar unidos. Somos esas ramas nosotros, pero Él es el que produce en nosotros. Nosotros no podemos producir, por eso tenemos que estar conectados y obviamente recibir al Espíritu Santo para que podamos producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu viene como resultado de que de nuestra conexión, de nuestra comunión con Dios, y posteriormente la obediencia a la palabra nos va a hacer que produzcamos el fruto del Espíritu. Quiero que vayamos al punto número 2 de esta noche. Dice, el que ha sido justificado ha resucitado con Cristo a una nueva vida. La otra era que había una conexión y nos traía una nueva vida. Esta nos habla de la resurrección, la identificación con Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, aquí hay una palabra interesante, varias veces habla de saber, ¿sí?
habla de un conocimiento intelectual, de una experiencia. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La Nueva Traducción Viviente dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso o nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y aquí hay una gran verdad. Nosotros, al unirnos con Cristo, al morir nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahora el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Hemos sido perdonados de la pena del pecado, pero también ahora del poder del pecado. El poder del pecado ya no puede enseñorearse en nuestras vidas. Claro, el enemigo va a seguir haciendo su lucha. En nuestro cuerpo también puede haber ese pecado, esa vieja naturaleza, pero está en nosotros decirle no al pecado, porque el pecado ya no puede gobernar nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio está en usted y en mí a través del Espíritu Santo. Así que si viene una tentación, viene una prueba, una dificultad, usted le puede decir no. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad y tiene el poder para hacerlo por el Espíritu Santo que habita en usted y en mí. Amén. Y entonces ya no somos esclavos del pecado. Usted no puede decir, es que el pecado me trae, el diablo me trae. No, el diablo está derrotado. El diablo no tiene parte ni suerte en su vida más que la autoridad que usted le deje. Si usted deja que él empiece a gobernar, si usted deja que los pensamientos del enemigo, las tentaciones están en su mente, tarde o temprano van a producir fruto. Entonces hay que establecernos firmes en la palabra, en las convicciones, decirle no al pecado, no a la tentación y decirle sí a Cristo. Ahora, cuando habla del viejo hombre, es el viejo, es el que tiene el patrón de Adán, es la vieja naturaleza que teníamos antes de venir a Cristo. Eran esos deseos que había en nuestro corazón de rebelarnos contra Dios y contra su palabra. El sistema de la ley obviamente no podía tratar con el viejo hombre. ¿Por qué? Porque era un viejo hombre que estaba prácticamente viciado, estaba prácticamente atado al pecado. No podía hacer nada, estaba muerto también en sus delitos y pecados. Y por más que intentara, si usted trata de buscar a alguien que está muerto y trata de hacerlo reaccionar, no puede. Usted no puede cambiar a un muerto porque está muerto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios trae una nueva vida a través de Cristo Jesús, y es ahí cuando nos cambia el corazón, nos cambia esa vieja naturaleza, y es empezar a trabajar para que Dios vaya cambiando nuestra manera de pensar, cambie nuestros hábitos y podamos vivir como agrada al Padre. Ahora, la ley, si vemos, trata de reformar al viejo hombre, de hacerle tratar de voltear la página, de que se porte bien, pero no puede. Humanamente, nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar por sí mismos, pero estoy hablando en lo espiritual. Nosotros, nuestros hábitos, nuestra vieja naturaleza, ¿qué es? Es ese dominio que había inconscientemente de hacer lo malo. Por ejemplo, cuando usted se levanta y va a algún lugar, usted, por ejemplo, se levanta en la mañana, se va a cepillar los dientes, usted piensa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No. Usted automáticamente sabe que dónde está la pasta, dónde está el cepillo, automáticamente sin que esté pensando, usted hace eso de una manera natural, sin pensar. ¿Por qué? Porque ya está arraigado en su ser. Esos hábitos ya están fijos dentro de sí. Bueno, la vieja naturaleza es lo que hace. O sea, hay cosas que usted no quiere hacer, pero estábamos tan acostumbrados a hacer lo malo que inconscientemente tendemos a hacer eso que hacíamos antes. Por eso hay que dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestra manera de pensar y que Dios gobierne. Necesitamos que nuestro viejo hombre vaya menguando y que la vieja naturaleza vaya quedando prácticamente restringida, y que ahora el nuevo hombre sea fortaleciendo nuestra vida. Ahora, la ley trata de reformar el viejo hombre, trata de voltear la página, pero el sistema de gracia entiende que el viejo hombre no puede ser reformado, ¿sí? Nunca puede ser. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser transformado a través del Espíritu Santo y de una manera nueva de pensar y de vivir, ¿sí? Por eso el arrepentimiento tiene que ver con cambiar vamos en una dirección hacia un lado, y es cambiar 180 grados, dar un giro de 180 grados para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, conforme a los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora, en lugar del viejo hombre, mis hermanos, mis amigos, Dios nos da a nosotros un nuevo hombre. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que vivir. Tenemos que vivir conforme a los estándares establecidos por Dios, y sabe, sí podemos hacerlo. Mire lo que dice Efesios 4:22.
Dice, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Otra versión dice la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos. Aquí Pablo nos está diciendo, ustedes tienen que hacer cosas, tienen que dejar esa vieja manera de vivir, tienen que despojarse. Eso nos corresponde a nosotros, no lo va a hacer Dios. Nos dice que tenemos que hacerlo nosotros. Pero más adelante en Colosenses 3:10 dice, ahora vístanse con la nueva naturaleza o el hombre nuevo y se van a renovar a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Y aquí en estos dos versículos nos habla de cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Nos habla de esa santidad progresiva, cosas que tenemos que hacer para qué, para ir cambiando hasta que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Una dice despójate o quita, y la otra dice vístete o pon ese nuevo hombre para que, y luego me gusta lo que dice, y se van a renovar a medida que ¿qué? Que aprendan a conocer al Creador. En la medida que yo me meta a orar, a leer la palabra, aplicarla en mi vida, en la medida que yo vaya teniendo ese conocimiento de quién es Dios, lo que Él quiere para mi vida, esa es la manera en que yo voy a aprender a renovarme, ¿sí? Pero también dice, me voy a parecer más a Él. Finalmente, eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos transformados para que Cristo sea formado en nosotros y el carácter de Cristo sea visto en nuestras vidas. Eso es lo que pretendemos, llegar a la madurez hasta que nos parezcamos a Cristo. Ahora, el castigo del pecado y el poder no tiene ahora, no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo murió hace más de 2000 años para darnos la victoria y ahora en Cristo somos más que vencedores. Y ese viejo hombre lleno de pecado murió una vez y para siempre, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con ese viejo hombre, no regresarnos. Si ya estamos con Cristo en la cruz de Calvario, no puede usted despegarse, irse a pecar y luego se regresa, se vuelve a crucificar. No funciona así. En la derrota del pecado es lo que Dios hizo en nuestras vidas y necesitamos nosotros mantenernos en esa victoria que Dios nos dio porque Dios nos ha hecho, nos ha perdonado nuestros pecados. Vayamos a Romanos 6:7, por favor. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Nueva Traducción Viviente dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos también que viviremos con Él. Aquí hay una garantía, mis hermanos. Aquí está hablando de que nosotros nos identificamos con Cristo, hemos muerto al pecado. Dice, y si morimos con Cristo, entonces un día vamos a vivir con Él. Un día en la eternidad estaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente que dice, fuimos liberados del poder del pecado. Entonces, el pecado ya no se puede enseñorear sobre tu vida. Si viene la tentación, tú no puedes decir, es que no puedo con la tentación. Si tú quieres, tú puedes. Simplemente déjale el poder al Señor, déjale a Él que Él obre en tu vida, ríndete al Señor, cree en su palabra y deja que el Espíritu Santo gobierne sobre tu vida. Dice la palabra, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y dice, y dado que morimos con Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente, sabemos, aquí hay algo que me gusta, esta palabra sabemos es muy importante, es conocemos, entendemos, comprendemos que también vamos a vivir con Él. ¿Con quién? Con Cristo. El día que nosotros partamos con el Señor o que el Señor venga por nosotros, un día dice que vamos a vivir con Él. Esa es una seguridad que usted tenemos cuando usted y yo tenemos cuando ¿qué? Cuando decidimos por la fe creer en Jesucristo y en su obra perfecta. Ese es un regalo para nosotros, la vida eterna. Amén. Así que dele gracias a Dios por esa bendición, ese regalo que usted y yo tenemos. Y dice aquí este versículo, porque el que ha muerto, señala, esto es un hecho histórico en que el pecador se identifica con la muerte de Cristo. ¿Sí? Nos identificamos con Él, hemos muerto con Él y ahora estamos unidos con Cristo en su resurrección y en su vida. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Dice la Nueva Traducción Viviente, estamos seguros de eso. ¿De qué? De que Cristo es el que gobierna, ¿sí? Dice, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él y obviamente esa es una victoria para nosotros como iglesia, ¿sí? Cristo es vencedor, Cristo nos dio la victoria, nos dio la autoridad y entonces ahora un día estaremos juntamente con Él porque Cristo es vencedor.
Cristo venció la muerte y el enemigo no tiene parte ni suerte en lo que Dios hizo. Ahora, si vamos a Apocalipsis 1:8, podemos ver que el Señor reveló este hecho y dijo: yo soy el que vivo. ¿Sí? Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del reino de la muerte. Esto dice el Señor Jesucristo: yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo, ¿sí? Y tengo las llaves del reino de la muerte. Así que, ¿cuál temor? Si Él es nuestro Señor, es nuestro Rey, no tenemos por qué tener temor. Ahora todo ha cambiado. La muerte nunca más tendrá el cautiverio y nosotros tenemos seguridad en Cristo Jesús. Amén, que un día estaremos con Él. Mire lo que dice Romanos 8:38 y 39. Es algo muy, muy interesante, muy bueno. Dice: por lo cual, Pablo estaba diciendo, por lo cual estoy seguro. Me gusta cuando Pablo dice estoy seguro, sabemos esto, entiendo esto, tengo esta convicción. Aquí dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, mis amigos, ¿a qué le tienes miedo? Si Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús, si Cristo es la cabeza de la iglesia y nos ha delegado esa autoridad, dice que nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente. Amén. Eso es algo que podemos tener. Veamos la siguiente diapositiva. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Aquí también estamos hablando de lo que Dios hizo a través de Cristo. Él murió una sola vez, dice, a fin de quebrantar el poder del pecado. Por lo tanto, el pecado ya no se puede enseñorear. Claro, sí podemos ser tentados, sí puede el enemigo tratar de hacernos caer por causa del pecado, pero usted y yo tenemos ahora el poder, la autoridad para decirle no a la tentación, no al pecado, pero está en que usted decida agradar a Dios y no agradarse a sí mismo o satisfacer sus propios deseos. Quiero que vayamos al punto número 3 de esta enseñanza. Dice: el que ha sido justificado ha muerto al pecado. Y aquí nos habla otra vez, esto es algo que tenemos que comprender: hemos muerto al pecado al identificarnos con Cristo Jesús. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nueva Traducción Viviente dice: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Dice: ustedes tienen que considerarse. O sea, si tú ya estás muerto, tú no tienes que andar pensando en otras cosas. Es como el que se casa. El que se casa hace un pacto delante del Señor, ¿sí? De la persona, del cónyuge y también de unos testigos, de decir: ahora voy a vivir y voy a caminar contigo el resto de mi vida. No voy a tener ojos para nadie más. Eso es lo que hacemos en este pacto. Y entonces, cuando nosotros le decimos sí a Dios, estamos diciéndole sí a la vida y no al pecado. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cristo murió para que usted y yo pudiéramos tener esa victoria, para que pudiéramos fructificar y que pudiéramos parecernos a Cristo. Y en el camino, mis hermanos, tendremos pruebas, tentaciones, dificultades, pero recuerde, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece día a día. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? ¿Cuántos le dicen: Señor, gracias por tu bendita palabra? Gracias por lo que ahora soy en Cristo Jesús. Ahora la palabra dice: considerados muertos al pecado. O sea, si yo ya estoy muerto al pecado, yo no debo de considerarlo como una opción. Yo ya estoy muerto, ¿sí? El problema es que a veces el pecado puede parecer muy atractivo, muy interesante, y eso es lo que el enemigo busca, ¿sí? Él es padre de mentira, él es el engañador, y te va a decir: mira, puedes pecar un poco, no pasa nada. O te va a decir: otros lo hacen, ¿por qué tú no? O puede decir: ¿qué tiene de malo? Dios es bueno, puedes pecar y le pides perdón a Dios. ¿Y qué es lo que hace? El pecado es sutil, el enemigo es sutil, te tiende la trampa, te atrapa, ¿sí? Te pone una carnada para que tú caigas y puedas caer en pecado.
Entonces, debido a nuestra unión e identificación con Cristo, ya no estamos atados a esos viejos motivos o deseos o metas. Ahora estamos unidos a Cristo y debemos estar buscando siempre crecer en nuestra fe. Así que considerémoslo según lo que Dios ha hecho en nosotros. Sí, tenemos un nuevo comienzo en el Espíritu Santo y debemos caminar día a día en victoria. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La NTV dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Ve los dos versículos, es el mismo, pero en diferentes palabras, diferentes versiones. Dice: no reine. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. Y la otra dice: no permitas que el pecado te controle la manera en que vives. Entonces, no caigas en los deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque el deseo puede ser atractivo. Mire, es como cuando usted dice: me voy a poner a dieta. Y en cuanto usted empieza a decir: me voy a poner a dieta, ahora sí, no falta quien le invite un cafecito, un pastelito, una comida, y empieza la tentación. Y entonces usted ya había decidido cambiar sus hábitos y dice: bueno, un día más, mañana empiezo la dieta. Y así nos la vamos llevando. ¿Por qué? Porque a veces los deseos pecaminosos, porque a veces digo pecaminoso porque queremos hacer algo diferente a lo que se nos está proponiendo, y a veces caemos fácil en esa trampa. Entonces el enemigo dice que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, pero si nosotros nos detenemos, resistimos al enemigo, él se va a huir en el nombre de Jesús. Así que si viene la tentación, usted manténgase firme, digámosles no al pecado, y va a ver que se va a ir esa tentación, esa prueba. Bueno, estamos en nuestro cuerpo humano, tenemos que vivir aquí y sabemos que el mundo puede ser atractivo para muchas cosas, pero acuérdense, estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. Él va a seguir intentando en esa vieja naturaleza, intentando hacernos caer a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros deseos, ¿sí? Y obviamente tenemos que aprender. Ahora nuestros cuerpos, aunque son mortales, tenemos que aprender a sujetarnos a lo espiritual, ¿sí? El pecado es como un dictador que está listo para tomar y asumir el mando en cualquier momento, y debemos decirle no al pecado. Amén. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nueva Traducción Viviente dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora viven una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y aquí vemos también palabras claves. Dice: entréguense que completamente. ¿Sí? En sacrificio vivo, dice Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí dice: entréguense completamente a Dios. ¿Sí? Ahora dice: ahora tienen una nueva vida. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos? Muchas veces estamos anhelando lo que hacíamos antes. Yo no sé si le ha pasado, pero hay gente que de repente me dice: es que ahora que me hice cristiano, se me hace más aburrido porque no puedo hacer muchas cosas, no puedo hacer tal cosa, no puedo fumar, no puedo tomar, no puedo pecar libremente, pero todo el mundo lo hace. Y sabe, cuando nosotros estamos enfocados en las cosas naturales en vez de lo que es realmente importante, sabe, usted no necesita pecar para ser feliz. Me refiero a que hay cosas más importantes. Hay que aprender a ver al Señor en todo sentido. ¿Sabe qué hacían los antiguos héroes de la fe? Dice que se mantenían como viendo al invisible. Sabían que había una promesa y ellos se mantenían viendo la promesa, sabiendo que Dios era fiel para cumplirla. Usted y yo tenemos que ver esa corona de vida. Tenemos que decir: voy a vivir un día a la vez, aunque la prueba, la tentación sea difícil. Yo sé que yo estoy muerto. Yo ya no puedo estar pecando, viviendo de una manera difícil. Ahora, si su caso fuera que usted tiene ahorita una condición de que está atado
a una concupiscencia, a un pecado, a una condición que le permite estar cayendo y cayendo, bueno, usted tiene que arrepentirse, tiene que decirle, Señor, necesito que me ayudes, quiero rendir esta área a ti, esta área donde estoy fallando a través de lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que hago. Señor, ayúdame a mantenerme firme en mis convicciones y entréguele al Señor ese pecado. Si esa es su condición, arrepiéntase esta noche y dígale, Señor, ya no quiero seguir pecando, quiero cambiar. Pero si usted no es un creyente, usted no tiene a Dios en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo, usted va a ser muy difícil que lo pueda lograr. Necesita que Dios venga a su vida a través de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón para que eso le dé a usted ese poder para seguir adelante. Y aunque venga la prueba, usted pueda decirle no. No estoy diciendo con esto que al momento que usted se acerca a Dios no va a haber pruebas o tribulaciones. Claro que va a haber, pero va a ser más fácil que las pase porque estará con usted Dios dentro de usted y va a poder tomar decisiones más sabias y con más autoridad porque Dios está en usted. Amén. Y dice aquí, la última parte de este versículo dice, para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Aquí hay algo bien importante. Todo lo que usted y yo hagamos, pensemos o digamos debe ser para la gloria de Dios. Ahorita están los Juegos Olímpicos y me gustó ver una frase de una chica que ganó en una competencia y dijo, esto es bueno, pero esto es terrenal y yo le quiero dar gracias a Dios. Ella empezó a glorificar a Dios por lo que había obtenido, porque dice, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. O sea, que Dios debe ser honrado y debe ser glorificado en todo. Y es lo que dice aquí, tenemos que hacer lo correcto. ¿Para qué? Para que Dios reciba gloria y honra. Así que siempre piense esto. Cuando venga la tentación, diga, ¿a quién voy a honrar con esto? ¿Voy a agradar a Dios o no lo voy a agradar? ¿Esto me hace más como Cristo o no? Entonces, dígale no inmediatamente a la tentación. Ahora, la palabra presentar aquí se encuentra en el capítulo 12 de esta carta, cuando nosotros nos entregamos a Dios para servirle. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos estamos entregando completamente y la idea de una vida entregada es rendirnos y al mismo tiempo una vida de victoria es vivir lo que Dios nos ha dado y quiere que hagamos. Amén. Ahora, si no sentimos, si usted piensa, yo no siento que estoy muerto al pecado, a mí me llama mucho la atención, a lo mejor piensa, bueno, acuérdese, no está por lo que usted sienta, es por lo que usted crea. Si usted quiere sentir que ya no va a haber tentación, o sea, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque humanamente sentimos, pensamos, deseamos, anhelamos y entonces por eso el enemigo fácil puede hacer caer a las personas. Pero recuerde, no es por lo que usted sienta, es por lo que dice la Escritura y tenemos que tratar de agradar a Dios en todo. Amén. Y último versículo de esta noche, Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nueva Traducción Viviente dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Mire qué hermoso versículo. El pecado ya no es mi amo, ya no más. Entonces, cuando venga la tentación, dígale, ya no más, yo soy libre. Cristo me compró, soy perdonado. Y dice después, dice que vivimos en la libertad ¿de quién? De la gracia de Dios. Aquí tiene usted y yo, tenemos que aprender a disfrutar esa libertad, pero que no sea un libertinaje, para hacer lo que querramos, para salirnos fuera de lo que Dios ha establecido. Dice que vivamos en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Y bueno, cierro con esto. Las claves para vencer la tentación y el pecado en la vida cristiana son estas. Sí, ya he hablado del pecado, he hablado de la identificación con Cristo y quiero darle unas claves rápido de esto mismo que he hablado, pero se lo voy a poner en diferentes puntos. Claves para vencer la tentación y el pecado en la vida cristiana. Número 1, saber quién es usted en Cristo. Amén. Lo que somos en Cristo es nuestra identidad. Somos hijos de Dios a través de Cristo. Somos coherederos. Entonces, somos más que vencedores. Saber lo que Él ha hecho por mí me hace libre del pecado. ¿Sí? Acuérdese, estamos muertos al pecado. Número 2, tome en cuenta, recordar o considerar su posición en Cristo en todas las situaciones diarias de su vida. Cuando venga una situación, recuerde quién es usted. ¿Sí? Y dígale no a la tentación o al pecado. Número 3, no somos de nosotros. Debemos de servir y obedecer a nuestro Maestro y servimos y obedecemos por gratitud y amor al que nos amó y murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios.
Y número 4, la vida cristiana es una vida sobrenatural. Esto es algo que tenemos que vivir día a día sobrenaturalmente. Es al igual que la salvación, un regalo de Dios para usted y para mí. Amén. El que la inicia y provee el poder para vivirla es Dios mismo. Nosotros tenemos que responder en arrepentimiento, en fe, en obediencia, en gratitud, para que Dios siga obrando en nuestras vidas. Pero recuerde, vivimos en lo sobrenatural de Dios. Número 5, no juegue con el pecado. No permita que el pecado se enseñoree de usted. No esté jugando con la tentación. Llámelo por su nombre. No le cambie, pues son cosas malas. Pecado es pecado aquí en cualquier parte, ¿sí? Aléjese de él, huya de él. Cuando venga la tentación, huya de él. No se ponga en el lugar donde haya tentación. No se exponga, mi hermano, mi hermana, amigo, no se exponga. Si usted sabe que eso le está llevando a pecar, por ejemplo, usted está con la computadora o el internet o está con una tablet o con su celular y constantemente está viendo cosas que no son de bendición, ¿sabe qué? Aléjese de eso. Si tiene una relación con alguien que no le está llevando a nada bueno, aléjese de esa relación. Estoy hablando, obviamente, de alguien que no está casado. Pues si es su esposo, pues ni modo que se aleje. Hay que trabajar en eso, ¿sí? Y el pecado es una adicción. Tenga cuidado, ¿sí? Esa adicción puede ser rota en el nombre de Jesús. Aunque sea por muchos años, usted puede romper hoy esa adicción y decirle no. Sí, quizá va a necesitar tiempo, esfuerzo, voluntad, pero sí se puede. En el nombre de Jesús sí se puede. Así que yo quiero que oremos en esta noche, que le pidamos a Dios sabiduría, que le pidamos fortaleza, que le pidamos sabiduría también para tomar decisiones correctas en el momento apropiado. Amén. Así que ahí donde está en casa vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias porque eres bueno. Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, en tu mano ponemos nuestras vidas y las personas que están oyendo esta transmisión. Bendíceles, ayúdales, Señor, fortaléceles. Enséñales a ser diligentes, Padre, para poder tomar decisiones correctas en los momentos apropiados. Yo bendigo a cada persona y te pido que tú estás fortaleciendo con poder su hombre interior y que puedan, Señor, caminar en fe, en justicia, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ponernos la armadura de Dios y que podamos caminar por esta vida de una manera que te agrade y podemos testificar tu amor y tu poder día con día. Señor, oro por aquellas personas que están pasando por un momento difícil, por alguna enfermedad, alguna situación crítica económicamente, en su familia, en su trabajo. Señor, en cualquier situación que estén pasando, yo te pido que tú obres, Señor. Te pido favor, gracia, misericordia, bondad, salvación, sanidad, Señor, paz en esta noche, Padre, para aquellos que están escuchando este mensaje y que creen esta palabra y la reciben por fe en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Dios les bendiga. Nada más les recuerdo que este próximo domingo tenemos nuestra reunión presencial a las 11:30 en la iglesia Casa del Rey. Las instalaciones están en Porfirio Díaz 111 y Treviño, en el centro de San Nicolás. La entrada es libre, no hay ningún costo. Usted puede venir, recibir la palabra y le invito a que venga a gozarse. No es lo mismo que se quede en casa, nunca va a ser lo mismo que verla, que estar presencialmente. Si la presencia de Dios es diferente, lo que Dios hace en este lugar es diferente y yo le invito, haga su esfuerzo de venir. Solamente le pido, por estas semanas no vamos a aceptar niños por la cuestión de cómo están las cosas ahorita con respecto a los contagios. Queremos que los niños se queden en casa, por lo pronto niños y bebés se quedan en casa. Me gustó que una familia, que son hermanos, ellos vinieron, le digo, ¿dónde están sus hijos? Me dice, me lo está cuidando mi hermana y mi cuñado, porque la otra semana ellos vienen y nos toca cuidar nosotros a los hijos de ellos. Y se me pareció algo muy, muy inteligente, muy sabio. ¿Sí? Usted puede hacer lo mismo. Si tienen hijos, vean la manera de que alguien les ayude a cuidarlos un fin de semana y la otra semana les toca a ustedes y así se pueden alternar y pueden estar viniendo a la iglesia a recibir palabra. Amén. Ahí están las cuentas también. Si usted quiere apoyar, si usted quiere sembrar esta obra, si usted es Casa del Rey, le invitamos a que sea fiel y que sea agradecido con Dios y pueda sembrar para esta obra en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le prospere y con el favor de Dios nos vemos el domingo y a cuidarse. Amén. Hay que cuidarse porque hay muchos contagios. Acuérdense que Dios nos cuida, pero también hay que ser responsables en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bendiciones.